Bueno, pues la temática de este mes es un mes lleno de salud alimentaria en conmemoración del 7 de junio, que es el Día Mundial de la Seguridad Alimentaria. Bueno, ¿qué es la seguridad alimentaria? Hay varias definiciones y cada asociación que la define. Por ejemplo, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá o la Organización Mundial de la Salud para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, la definen como esa garantía de alimentos, esa forma oportuna y permanente de acceso físico, de acceso económico y social a una cantidad de alimentos suficiente, que este alimento sea seguro, que sea nutritivo y entonces que esta cantidad y calidad pueda satisfacer las necesidades alimenticias de los individuos para permitirles una vida sana y un desarrollo completo. ¿Por qué tomamos este tema como eje para las temáticas de este mes? Bueno, pues porque todas las problemáticas que acarrea el no tener una seguridad alimentaria, no solamente pues en el país, sino en el mundo, termina con problemas para la salud bastante graves. Entonces, bueno, en el lado opuesto de la seguridad alimentaria encontramos a la inseguridad alimentaria, en la que pues las patologías o problemáticas más características que podemos encontrar es la malnutrición, la desnutrición, el hambre y la pobreza extrema. Entonces, algunos de estos temas especialmente enfocados en la nutrición estaremos abordando en las temáticas del mes. Estas son las actividades que tenemos contempladas. Son 6 actividades. Aprender con sentido, que es una ponencia de enfermedades crónicas no transmisibles y alimentos ultraprocesados, la que tendremos en ese momento. Un Tardes de Medicina, que consiste en un análisis de un capítulo, en este caso es de Doctor House, en el que se aborda enfermedad celíaca. Entonces vemos el capítulo conforme vamos analizándolo. Sinapsis punto y coma es la discusión de un artículo, específicamente abordaremos el tema de veganismo. Este es un foro de discusión en el que todos ustedes podrán participar e interactuar. Es para que todos aporten, entonces tienen que leer el artículo y posteriormente en la sesión lo discutiremos entre todos. Medicarte es un concurso artístico, entonces inicialmente les vamos a dar una ponencia en relación a la temática de salud alimentaria. El tema de esa ponencia es Nutriendo tu Cerebro y con base en la ponencia ustedes desarrollarán alguna manualidad o alguna cuestión artística y la presentarán para concurso. El ganador tendrá también una constancia aparte de la que se dé por la participación en las actividades. Después habrá un webinar sobre salud mental y trastornos alimenticios y después una infografía igualmente sobre los trastornos alimenticios. Específicamente para la ponencia de hoy, pues vamos a abordar el tema de enfermedades crónicas no transmisibles y alimentos ultraprocesados. Nos va a hacer favor la maestra Ana García Barca de impartirnos esta ponencia. Esperemos que todos ustedes pues la disfruten. Y voy a leer la ficha curricular de la doctora para que la conozcan. Ella es licenciada en nutrición y maestra en ciencias de la salud con énfasis en nutrición humana por la UAM, ambas en la Facultad de Medicina. Es docente y tutora académica de la licenciatura de nutrición desde 2003, no solamente en la Facultad de Medicina, sino también en el campus universitario Siglo XXI y en la Facultad de Ciencias de la Conducta de la licenciatura de Cultura Física y Deporte. Directora y revisora de tesis de la licenciatura en nutrición en la Facultad de Medicina, en la Universidad de Ixtlahuaca, el CUIR, y en el campus universitario Siglo XXI. Es promotora de educación para la salud a nivel primaria, es consultora privada hasta el año 2015, profesora de tiempo completo en la licenciatura de nutrición, está certificada en perspectiva de género, antropometría nivel 2 y elaboración de programas académicos, así como diplomada en calidad de la educación. Entonces, bueno, pues esperemos que disfruten mucho la charla que la maestra trae para nosotros, pongan mucha atención. Los que se van integrando, no olviden pasar asistencia al chat de Zoom. Y pues bueno, al final pueden poner las preguntas que tengan para la doctora en el chat de Zoom igualmente. Al final yo se las leeré a ella para que pues pueda contestar algunas. Y cuando terminemos la ponencia les enviaré el pequeño test por WhatsApp. Sí, Raúl, ¿qué pasó? Creo que nada. Bueno, doctora, iniciamos con la ponencia. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. De verdad que es un gusto
y poder participar con ustedes. Siempre había escuchado como, ¿no? De OEPSA y de lo que hacía OEPSA, pero nunca había tenido el contacto, ¿no? Tan directo con ustedes. Y la verdad, primero que nada, pues felicitarlos, estos trabajos que ustedes hacen extras, ¿no? A su formación profesional, a su formación académica, la verdad es que son de mucho reconocimiento y de mucha valía porque, bueno, les dan eh, la oportunidad de desarrollar otro tipo de competencias que van, ¿no? De manera transversal hacia lo que es esa formación académica, ¿no? Que los va a llevar a ser, sin duda, yo creo, ¿no? Unos profesionales de la salud con altos valores, ¿no? Y pues enfocados, sí, en las problemáticas reales que estamos teniendo, que estamos viviendo en estos momentos en nuestra sociedad, ¿no? Segunda, bueno, pues agradecerles, ¿no? El que me hayan considerado. Eh, es de verdad un honor y un gusto poder trabajar con ustedes desde esta línea, ¿no? El poder salir de la licenciatura y poderle hablar a otros estudiantes que tengan relación con el área de la ciencia de la salud y a lo mejor alguna otra, ¿no? Que específicamente no sea de las ciencias de la salud, pero que, bueno, estén inmersos, que a final de cuentas todos tenemos que ver con la salud, ¿no? Todos somos seres humanos y todos tenemos ese derecho, ¿no? De mantener esa salud y siempre les digo, bueno, pues también la obligación de cuidarla y de hacer lo propio para hacer valer también ese derecho. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? Gracias, Y doctora. bueno, pues gracias. Voy a poner la presentación para que la voy a compartir en la pantalla Sí, para que la podamos ir revisando. De repente se tarda un poquito ya la vemos, doctora, solo... sí, pero nada más que quiero que esté completa, ¿no? Exacto, Sí. listo. Muchas gracias, Renata. Bien, pues el tema del día de hoy es enfermedades crónico no transmisibles y alimentos ultraprocesados, y aquí es muy importante. Cuando Renata me invitó, me hacía, ¿no? El comentario de, pues, trabajar desde el área clínica. Sin embargo, la verdad es que, pues, mi formación es más como hacia al área comunitaria, la salud pública, hacia el área de la parte educativa. Y entonces cuando supe que iba a trabajar con estudiantes, ¿no? De medicina y de nutrición, que ya había algunos que están ahí, algunos, ya vi por ahí algunos, alguien que también parece que está estudiando la maestría en ciencias de la salud y todo esto, pues la verdad es que para mí es una oportunidad muy importante de poder abordar estas temáticas, no solo desde el área clínica, ¿no? Sino desde el área de la salud pública. En estos momentos, bueno, pues estamos pasando por una situación muy compleja de atención, ¿no? Esta pandemia nos ha sacado de lo conocido, ¿no? Nos ha llevado a un terreno que pues difícilmente estamos pudiendo controlar en muchos sentidos y que pues nos va a dejar repercusiones importantes, ¿no? No solo a nivel económico, sino también en cuestiones que tienen que ver con la salud, ¿no? Muchos estamos en este confinamiento, los que podemos estar, ¿no? Dentro de este confinamiento total, y bueno, pues incluso nuestros hábitos de alimentación, nuestro estilo de vida completamente ha cambiado. Algunos, ¿no? Con la posibilidad de mejorarlo en este confinamiento, ¿no? Y otros, pues definitivamente, pues yéndonos al otro extremo, ¿no? Y entonces pues se asevera, ¿no? El problema de las enfermedades crónico no transmisibles. El día de hoy no vamos a abordar nada probablemente que no conozcan, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de esta relación de enfermedades crónico no transmisibles y alimentos ultraprocesados, pero sí vamos a dejar muy en claro, ¿no? Cómo es que nosotros desde el área de la nutrición, porque yo creo que es importante que todos conozcamos, ¿no? Las bases de la nutrición humana, ¿no? Es cómo, ¿no? A partir del consumo de este tipo de alimentos, pues se puede generar la presencia de una enfermedad crónico no transmisible. Y pues yo sé que la mayoría
de ustedes, ¿no? Son mucho más jóvenes que yo ya les llevo más de una década y media, ¿no? De camino y de trayecto, muchísimo más. Y pues en este momento yo les puedo compartir, ¿no? Uno observa al interior, ¿no? Lo que ocurre ya en estas etapas de la vida. Y cuando es uno joven, o sea, yo recuerdo, ¿no? Cuando es uno joven, la verdad es que estas cosas que tienen que ver con la salud las dejamos de repente de lado y de repente es curioso porque pues estamos estudiando, ¿no? Lo que tiene que ver con la salud y sin embargo pareciera que siempre estamos pendientes de lo que ocurre con la enfermedad en lugar de lo que ocurre con la salud. Entonces, pues siempre les digo, ¿no? Chicos, están jóvenes, es tiempo de generarse un estilo de vida saludable, no se esperen a tener un dato bioquímico, clínico, etcétera, etcétera, ¿no? Que les pueda manifestar ya la probable presencia de una patología, ¿no? Es el momento de poder hacer cambios. Y bueno, pues la idea no solo es que el día de hoy aprendamos algunas cosas que tienen que ver con los alimentos y esta relación, sino que también las podamos hacer nuestras, es decir, que nosotros como personal de salud, conscientes de que somos seres humanos, de que somos mexicanos, de que pertenecemos a un contexto como tal, incluso que de repente, ¿no? Ya sea nosotros o algún familiar o algún conocido, forma parte de esta prevalencia de enfermedades crónico no transmisibles, bueno, pues es momento, ¿no? De interiorizar esa parte y hacer un análisis real de lo que estoy haciendo con respecto a mis hábitos y a mis estilos de vida, ¿no? Hemos dicho y dicho y dicho, esto es lo que se tiene que hacer, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que, ¿no? Le decimos al paciente siempre lo que tiene que hacer, pero cuando ya voltea el paciente y nos dice a nosotros, si usted lo hace, de repente como que nos quedamos, ¿no? Pensando si realmente nosotros estamos o no estamos haciendo lo correcto. Había ¿no? Toda una línea y una estructura de personal de salud que cuando se cuestionaba, ¿no? Se le cuestionaba si estaban haciendo lo correcto, pues lo único que decían es que yo no soy el que tiene el problema, el que lo tiene que cambiar es usted porque usted es el que está enfermo. Sin embargo, yo creo que esa mentalidad habrá que cambiarla. Entonces, bueno, damos paso a la temática ya central. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Escuchaba ahorita la introducción que nos dio Renata, que la verdad es bastante interesante, ¿no? Que empecemos a trabajar en temas de seguridad alimentaria, porque efectivamente, pues se está poniendo en riesgo, ¿verdad? La ONU declaró en el año del 2016 el diseño de la nutrición entre el 2016 y el 2025. Declara este diseño porque específicamente los sistemas alimentarios en todo el mundo, la seguridad alimentaria, la salud, el bienestar, la biosfera, toda esta parte integral que tenemos en el mundo, pues se está viendo amenazado, ¿verdad? Viene un cambio importante, si no es que ya estamos en ese cambio, en la forma en la que hemos tenido de alimentarnos, en la forma en la que ahora se producen los alimentos, en la forma en la que se consumen, en la forma en la que están accesibles, ¿no? En la forma en la que tenemos para poder adquirir esos productos. Entonces, pues efectivamente está viéndose amenazado todo esto. Llevamos ya desde el 2016, 4 años trabajando en estas situaciones, ¿no? En donde pues vemos específicamente que todo esto ha sido modificado, ¿verdad? Digo, hace muchísimos años la agricultura y la caza, ¿no? Era parte fundamental de la estructura de un sistema alimentario. Ahora, bueno, pues hemos visto, ¿no? Que ya hay hasta formulaciones a nivel de laboratorio para generar proteína de tipo animal, que pues ya no tiene que ver con propiamente la crianza de un animal, ¿no? Y pues muchas otras cosas que tienen que ver con la generación de alimentos transgénicos y todo este tipo de situaciones que se han dado para tener un cierto alimento con características que pueda durar muchísimo tiempo, pero bueno, la, el gusto, ¿no? O el sabor de esos alimentos ha ido variando. Entonces sí damos cuenta, ¿no? Que efectivamente
todos nuestros sistemas alimentarios están siendo modificados. Otro punto importante es que esta seguridad alimentaria, pues de repente, pues sí la vemos, ¿no? Y entendemos que está basada en un derecho a la salud, en un derecho a la alimentación, que toda la población lo tiene, pero que sin embargo esta pobreza extrema, incluso de la que nos mencionaba Renata, pues viene a ser un parteaguas, ¿no? Para realmente asegurarle esa alimentación o ese alimento a un determinado número o un muy gran número de población que está en estas situaciones de pobreza extrema, ¿no? No solo la seguridad alimentaria tiene que ver con la parte de si tienes recurso económico o no para tener, ¿no?, ese alimento, sino también con la disponibilidad de ese alimento. Y entonces habrá algunos que serán muy buenos, pero pues que en tu región no existen, ¿no? Pero pues es más fácil que llegue un producto alimenticio. Entonces, esta seguridad alimentaria, bueno, pues también eh, se está viendo afectada, ¿no? El que nosotros hablemos de seguridad alimentaria no solo es que tengas el alimento, sino que el alimento que tienes realmente sea un alimento que te aporte lo necesario para que tú puedas tener asegurada la salud, ¿no? Ya si tienes un problema, una patología en específico, pues que te asegure a lo mejor, ¿no? El hecho de no presentar una complicación o una secuela, ¿no? De esa patología. Bien, esto surge pues a partir de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que es todo un tema que se ha estado abordando durante estos últimos años, ¿no? En donde, pues efectivamente estamos procurando que las sociedades sean sostenibles, ¿no? Con respecto a sus contextos, porque a pesar de que tenemos una globalización importante, pues no todos los modelos globales han podido ser adaptados o han podido ser llevados a cabo de la misma manera, porque cada país tiene condiciones diferentes, ¿no? Diversas, desde la biología, la física, la geografía, la clínica, la parte climatológica, perdón, son cosas completamente distintas en cada espacio. El informe de 2015 publicado por la Organización Panamericana de la Salud señala que el cambio más sorprendente en los sistemas alimentarios de los países de ingresos altos y ahora también de los países de ingresos medianos y bajos es el desplazamiento de los patrones de alimentación basados en comidas y platos preparados a partir de alimentos sin procesar o mínimamente procesados por otros que se basan cada vez en más productos ultraprocesados. La alimentación resultante se caracteriza por una necesidad calórica excesiva, por una densidad calórica excesiva y por ser rica en azúcares, aquí le llaman libres, ¿no? Grasas no saludables y sal, además de baja en fibra alimentaria, lo que aumenta el riesgo de obesidad y otras enfermedades crónico no transmisibles relacionadas con la alimentación. La proporción de productos ultraprocesados en los suministros de alimentos puede considerarse una medida de la calidad general de la alimentación de una población. Y entonces, pues cobra importancia esto que estábamos diciendo a partir de este informe es que declaran el diseño de la nutrición y pues entonces pues estamos viendo que efectivamente tenemos que poner, ¿verdad? Ahí un dedito, una lucecita roja para realmente voltear a ver cuál está haciendo esta nutrición o estos procesos alimentarios que estamos teniendo. Bien, bueno, pues la OMS ha estimado, ¿no?, que para los siguientes años, ¿no?, las siguientes décadas, incluso un tercio de la población va a tener obesidad, ¿no? Y entonces, ¿qué nos deja esta situación? Y aquí quiero hacer un comentario. Renata nos mencionaba que esta seguridad alimentaria, ¿no?, trata de abordar procesos específicos que tienen que ver con la malnutrición y hacía énfasis a la desnutrición y a lo que tenía que ver con la pobreza extrema. Sin embargo, no solo es el único polo de la malnutrición, el otro polo de la malnutrición, perdón, es la obesidad. Y entonces, ahí es en donde también entra la importancia de generar
nueva información, estrategias, etcétera, etcétera, que tengan que ver con el tratamiento específico de esta obesidad, porque pues no podemos negar que pues sí tenemos ya un problema bastante serio, y la otra es tratar de prevenir. Entonces sí, solamente era hacer el comentario que la malnutrición tiene estos dos polos, ¿no? Y que incluso en los países, ¿no? Y sobre todo en los que tienen características sociales iguales a las nuestras o muy parecidas, que somos países que ya ni siquiera en vías de desarrollo, sino somos tercermundistas, ¿no? Pues tenemos estas condiciones ambas, ¿no? En nuestras sociedades, y entonces si bien no hemos podido atacar la desnutrición, pues la obesidad está cobrando sumamente a grandes pasos, ¿no? Muchas vidas y muchos costes y muchas cosas que tienen que ver con nuestros contextos. Bien, en México de manera específica, pues tenemos y sabemos, ¿no? De qué cosa nos estamos enfermando, y pues tenemos el primer lugar de obesidad, el noveno lugar a nivel mundial de la presencia de diabetes mellitus en nuestra población, y nuestra población está así, ¿no? En su mayoría, porque pues estamos hablando de un muy gran porcentaje, ¿no? De obesidad y de diabetes. Pues la gente está enferma de esto, ¿no? Si pudiéramos hacer ahorita una encuesta rápida, pues ninguno de nosotros nos salvaríamos de conocer a alguien con estas situaciones, con estas enfermedades. No dejamos de lado, obviamente, todo lo que tiene que ver con hipertensión, con enfermedades renales, con lo que tiene que ver algún tipo de cáncer y demás. Sin embargo, no son propiamente enfermedades que estén ocupando los primeros lugares. Sin embargo, la relación entre estas enfermedades crónico-degenerativas, crónico no transmisibles, perdón, son las que están marcando la tendencia de las enfermedades o de la epidemiología en nuestro país, y que bueno, pues son las que de manera más importante nos tienen centrados ahí, ¿no? Las acciones, todas las políticas en salud que se generan, pues están derivando, perdón, en estas dos patologías centrales, y como consecuencia en las complicaciones o en las patologías anexas que llegan a tener estas personas cuando padecen estas enfermedades. Bien, derivado de ello, bueno, pues de qué se está muriendo la población, y pues tenemos que las tres causas principales de muerte de nuestro país son las enfermedades cardíacas, seguida de la diabetes mellitus y seguida del cáncer, cualquier tipo de cáncer o tumores malignos como lo clasifican. Esto es muy importante porque pues efectivamente la gente se nos enferma de una cosa y se está muriendo de otra. Y podemos observar que en ambos casos pues está la diabetes mellitus, y aunque a nivel de mortalidad la gente no se muere por obesidad, ¿no? Sabemos que en muchas ocasiones estas patologías como la obesidad y la diabetes generan, ¿no? Complicaciones o generan patologías anexas como las enfermedades cardíacas, el cáncer, ¿no? Que están completamente asociados y están relacionados. Entonces, digo, sería pues muy padre, ¿no? Que tuviéramos una sola persona con una sola patología, pero sin embargo ya no es así, son síndromes completamente complejos de atender, porque no solamente son enfermedades sí, entidades patológicas que solamente tengan un factor de riesgo, tienen una cantidad impresionante de combinaciones de riesgo para que se pueda presentar una de estas patologías, aunadas, más bien, y haciendo mucho énfasis siempre, ¿no? Como en la parte de los estilos de vida. Todo esto pues deriva de lo que son las determinantes sociales de la salud, que, bueno, pues todos hemos conocido y que sabemos que existen, ¿no? De dos tipos, las que son de riesgo y las que son probablemente protectoras, ¿no? Y entonces cuando hablamos, pues, de estas condiciones de factores de riesgo, ¿no? Específicamente todas aquellas que nos van a derivar en acciones negativas, ¿no? Para nuestra salud, pues que estamos entonces directamente asociando a la presencia de estas morbilidades en nuestro país. Derivado de estos factores de riesgo, bueno, pues uno de los que vamos a retomar el día de hoy es la situación de la alimentación incorrecta, ¿no? Y vamos a asociar un poco con lo que sería alimentación correcta.
porque bueno, eso sí, tendemos mucho a hablar de la parte que está mal hecha, pero pues tampoco sabemos cómo hacerlo para la parte bien, ¿no? La que nos debe de conducir hacia el punto de la salud. Entonces, bueno, la alimentación incorrecta es un factor de riesgo muy importante para la presencia de estas enfermedades, ¿sale? Y como consecuencia de las complicaciones de estas. Los siguientes factores de riesgo, a lo mejor los más importantes o los que más se han visto, ¿no? Que son los que afectan o que directamente se asocian con estas enfermedades crónico no transmisibles, es el sedentarismo, el tabaquismo y el alcoholismo, porque eso sí, no podemos negar que en nuestro país, ¿no? Pues pocos realmente son los que realizamos algún tipo de actividad física, no estoy hablando específicamente de hacer un deporte o de ir al gimnasio, ¿no? Sí, estoy hablando de realmente tener una actividad física que sea constante con un, ¿no?, tiempo de duración específico. Y vuelvo a insistir, ya no digamos para mantener una estructura física esbelta y muy musculosa, sino estamos hablando de situaciones que tienen que ver con el mantenimiento de la salud, del funcionamiento adecuado del corazón, del hígado, del riñón, etcétera, etcétera, ¿no? En todo este conjunto de homeostasis que deberíamos estar buscando. Y no podemos negar también que pues somos un país que altamente consume el tabaco y que el alcohol, ¿no? Es algo muy, muy presente. La verdad es que en estos días de confinamiento y con toda esta información que salió referente, ¿no?, a alimentación y algunas cuestiones eh, de consumo, ¿no? Cuando dicen que pues la industria cervecera va a dejar de producir cerveza por producir otro tipo de productos que eran necesarios en ese momento. Fue impresionante la forma en la que pues los memes y las noticias empezaron a poner esto, ¿no? Como en primeras planas y en primeras líneas, y entonces la gente realmente se desesperaba, ¿no? O se desesperó porque no había cerveza, ¿no? Y entonces, pues entre broma y broma hacemos alusión a este tipo de conductas y la verdad es que pues sí, el alcoholismo pues está presente y no estoy hablando de que la gente o la mayoría o todos, ¿no?, estemos tirados en el piso ahí inconscientes, estoy hablando de la forma en la que realmente tenemos el contacto con el alcohol, ¿no? O sea, qué tanto realmente forma parte de nuestra vida y qué tanto realmente está formando parte como de un factor de riesgo para desarrollar algún tipo de enfermedad crónica. Bien, la otra, bueno, los otros factores de riesgos que también están muy, muy asociados y que últimamente se han estado eh, poniendo, ¿no? Pues ahí, ¿no? En el tema central del desarrollo de estas patologías son las enfermedades derivadas de la salud mental y todas aquellas, sobre todo, que tienen que ver con el aspecto emocional. Entonces, pues no solamente es que como, que no hago, que si hago en exceso, sino es más bien cómo estoy gestionando mis emociones en el sentido de no controlarlas, sino más bien de cómo las reconozco y cómo las manejo, ¿no? Si seguimos en esta idea del control de la emoción, pues entonces también se ha visto que hay mucha derivación y mucha asociación más bien hacia las enfermedades crónico no transmisibles, que bueno, poco a poco están teniendo como una hilación muy importante a nivel de liberación de neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central. Bien, retomando un poco lo que es el factor de riesgo de alimentación incorrecta, bueno, pues esto quiere decir específicamente que no cumple con las 6 características de una alimentación correcta. La alimentación correcta en México está determinada por lo que dicta la norma oficial 043, que es la que específicamente habla de la orientación alimentaria que debemos de tener para promocionar la salud. Entonces, nos establece 6 características muy importantes que tienen que ver con todo un conjunto que evalúa tanto calidad como cantidad de la alimentación. Y entonces hablamos que las 6 son inocua, equilibrada, completa, suficiente, variada y completa. Y entonces cada una tiene ciertas variables que se miden para saber si realmente esa alimentación es correcta.
Pues la verdad es que hemos visto que no. Con el simple hecho de saber que la población, el menor grupo de alimentos que consume, ¿no? En su mayoría son las frutas y las verduras, o las verduras y las frutas. Con eso estamos haciendo que nuestra alimentación ni sea completa, ni sea suficiente, ni sea equilibrada. Y por ese hecho, entonces, consideramos a la alimentación, pues, incorrecta, ¿no? De ahí que derivemos en el tipo de alimentos y de bebidas que estamos consumiendo, que ahora ya no se trata solamente de si comes ese mango, ¿no? Si estás tomando un líquido, más bien es qué contiene ese líquido, ¿no? Y aquí hablamos en el punto de que pues cada vez consumimos menos alimentos naturales y consumimos más alimentos procesados. Esto tiene que ver mucho con la dinámica que estamos llevando en nuestra vida, en nuestros estilos de vida, que pues efectivamente estamos todo el tiempo, ¿no? Muy metidos en nuestro trabajo y en nuestros quehaceres diarios, y entonces estamos ahí muy, muy concentrados en eso, y entonces es más fácil comprarte algo de la tienda que ya viene completamente listo, y además para que lo metes al horno de microondas, lo saques y entonces te lo comas, ¿no? Entonces, estamos dejando de lado un tipo de alimentación muy natural por una que ya está completamente procesada. Bien, de aquí que vamos a hablar de que existen diferentes tipos de alimentos, y esto es muy importante sí manejarlo y marcarlo porque todos tenemos que ver en cierta medida con las recomendaciones generales que le damos a los pacientes que tienen cualquiera de estas enfermedades crónico no transmisibles. De repente, la verdad, chico, y ojalá, ¿no? Ustedes no sean de esos, pero tenemos mucho personal de salud que de repente llega un paciente que tiene obesidad, llega un paciente que tiene diabetes, llega un paciente que tiene hipertensión y lo primero que le dicen es quítese el pan y la tortilla, como si el pan y la tortilla fueran los causantes directos y los únicos de la presencia de estas patologías en las personas. Entonces, sí es importante y por eso quise el día de hoy hablar de esto, porque creo que es importante que conozcamos todos, ¿no? En qué sentido los nutriólogos estamos trabajando para poder abordar también a la población. Yo no digo que a lo mejor todos podamos tratarlo, pero sí podemos saber, ¿no? Conocer las bases de esto para poder derivar incluso en los diferentes personajes o profesionales de la salud. Entonces tenemos de manera muy general, clasificar 4 tipos de alimentos. Unos se van a clasificar como alimentos de tipo vegetal, alimentos de tipo animal. Otros como alimentos naturales o productos alimenticios. Otros que son alimentos perecederos o no perecederos. Y otros que son alimentos funcionales. Todos estos juegan un papel muy importante en la conformación de un sistema alimentario. No quiere decir que uno sea más importante o no, sino que cada uno de estos alimentos ha sido estudiado e incluso, ¿no? Hay varias estrategias que a partir del consumo de algunos de estos puede haber la prevención o puede haber la aparición de alguna patología. Cuando nosotros hablamos sobre todo aquí de alimentos naturales, y hablamos de alimentos perecederos, bueno, pues a lo mejor estaremos hablando como en el mismo sentido, ¿no? Aquel alimento perecedero es aquel que se va a echar a perder porque no tiene ninguna situación de aditivo ni de conservador que le va a prolongar la vida más allá de lo que el mismo alimento puede soportar en cuestión de la cantidad del nutrimento y el tipo de nutrimento que contenga y de la acción bacteriana que es propia, ¿no? De nuestros ambientes, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer que se eche a perder o no un alimento? Y un alimento no perecedero se asocia mucho a lo que es un producto alimenticio, es decir, ya tiene un cierto proceso de conservación, si quieren, en un principio, que esa fue la idea, ¿no? De algunos de estos alimentos, tiene un proceso de conservación que nos va a durar un poquito más, ¿no? En nuestro anaquel, y de hecho para eso se hizo, ¿verdad? Para que incluso su venta y la disponibilidad de algunos alimentos pues llega a diferentes poblaciones. Y los alimentos funcionales son aquellos que tienen un nutrimento, ¿no? Muy, muy específico en cantidades importantes, ese alimento lo contiene, y entonces a partir del consumo de estos alimentos con nutrimento funcional, cúrcuma, lo que quieran,
el alimento que ustedes quieran mencionar, bueno, pues será la parte de la alimentación funcional que ahora que estamos viendo que está teniendo o está cobrando importancia en el manejo de los planes de alimentación en nuestros pacientes. Bien, un alimento de manera específica va a ser aquel órgano, y aquí les pongo unas fotografías. En el primero estas son tripas de res, estas son mollejas, y en el caso de estos dos, uno son cacahuates y otro es manzana. Estos nosotros los podemos considerar como órganos, ¿sí? Porque directamente son quienes, en el caso de los alimentos de origen animal, pues específicamente así es como los ubicamos en estas estructuras, ¿no? Un órgano que te vas a comer, pues la tripa, el corazón, el riñón, ¿no? Todo esto. Porque aparte, curiosamente, México es uno de los países que se come o se puede comer todo del animal sin ningún problema, ¿no? Y hay otros países en donde no. Entonces, culturalmente, para nosotros el comernos todo de un animal está perfectamente aceptado. Y estos de origen vegetal son los que van a dar vida, ¿no? Son los que contienen a las semillas, entonces por eso se les considera órganos. De ahí viene también la situación, bueno, aquí tenemos el maíz. Es cualquier, permítanme, tejido, ¿sí? Que nosotros también tengamos en nuestra dieta, puede ser tejido animal, puede ser tejido vegetal, o alguna secreción, como en el caso de la jalea, que las abejas lo que hacen es extraer esta jalea, llevarla al panal y entonces formar miel. Entonces estamos hablando de una secreción que nos da ahora un alimento, y el ejemplo más claro es la leche, ¿no? No estoy hablando de aquel líquido que se extrae de algún cereal o de alguna oleaginosa. Estoy hablando del producto que sale de algún animal a través de las ubres, y que pues para nosotros nos proporciona ciertos nutrimentos específicos, y entonces es lo que llamamos leche animal. Las otras son otras derivaciones, ¿no? Sustitutos que incluso no deberían ser sustitutos directamente de la leche, porque no tienen la cantidad de nutrimentos similares, ni tampoco cubren la misma función nutrimental. Perdónenme. Entonces es un órgano, tejido, secreción de uno o más nutrimentos biodisponibles, cuya ingestión en las cantidades y formas habituales es inocua, es decir, que no nos hace daño, y que por su disponibilidad y precio son accesibles, y es sensorial y culturalmente atractivos, ¿sale? Entonces aquí específicamente, incluso en el concepto de alimento, también estamos hablando un poco de lo que es seguridad alimentaria. Estamos hablando de accesibilidad y de disponibilidad, y esto es algo muy importante para que todos podamos tener asegurado, ¿no? Que el alimento aparte es benéfico para nosotros. Bien, de ahí hacemos la clasificación, ¿no? Derivamos, ¿no? Lo que es un producto alimenticio o alimentario, que es todo alimento que mediante procesos industriales, químicos y o físicos de tratamiento, manipulación, conservación y envasado, es apto para el consumo humano. Puede ser vendido al público en establecimientos comerciales destinados a tal efecto. Entonces, el surgimiento de estos productos, vuelvo a insistir, tiene que ver con que el alimento pueda durar más tiempo en un estante, y que la persona, porque como estuve matando que a lo mejor una mosca muerta ahí en el cristal. por ahí alguien tiene prendido su micrófono, no se ha dado cuenta. Puede ser vendido, obviamente, al público, precisamente para que pueda tener disponibilidad y acceso a ese producto, ¿no? Y entonces ahorita se me viene a la mente, de repente empezaron a producir pozole enlatado, ¿no? Y entonces, pues esto, ¿cuál era el fin? Pues vender pozole en Estados Unidos para la gente que vive allá y que pues extraña su comida, ¿no? Mexicana. Y entonces, así es como les hacen llegar, ¿no? El pozole. De repente ya vemos tamales empaquetados y vemos un chorro de productos alimenticios que están ya muy accesibles, ¿no? Para la población. Entonces, bien, una vez que definimos alimento y producto alimenticio, pues entonces decimos que estos dos son muy importantes porque son el vehículo para que los nutrimentos lleguen a nuestro
nuestro organismo. Y eso es algo muy importante porque nos garantiza específicamente el que tengamos el aporte adecuado de cada uno de ellos. Nosotros, cuando hablamos de nutrimentos, lo hablamos de manera muy general en términos de macronutrimentos, micronutrimentos, y dentro de los macronutrimentos, bueno, pues podemos mencionar hidratos de carbono, proteínas y lípidos, y cuando hablamos de micronutrimentos, bueno, pues nos vamos a referir a vitaminas, a nutrimentos inorgánicos, ¿no? Que están presentes en los alimentos y que aparte, entre más variada esté una alimentación, pues obviamente nos va a aportar mayor cantidad de estos nutrimentos en la dieta. Esto es importante decir, la dieta es todo lo que consumimos durante 24 horas durante 24 horas. Entonces, todo mundo estamos a dieta, ¿sale? Entonces, eso de que estoy a dieta, no, sí, todo mundo estamos a dieta. Cuando ya tenemos una situación de restricción o de muy específicamente tener un conteo, ¿no?, nutrimental o calórico, que ya está diseñado por un objetivo específico, entonces hablamos de un plan de alimentación. Te diseñan un plan de alimentación, ¿sale? O te diseñan un plan dietoterapéutico, ¿no? En donde pues ya hay un cálculo muy específico y un objetivo, vuelvo a insistir, muy, muy definido para el diseño de ese plan de alimentación. Por lo tanto, el nutrimento es cualquier sustancia, incluyendo las proteínas, aminoácidos, grasos o lípidos, carbohidratos, hidratos de carbono, agua, vitaminas y nutrimentos inorgánicos, minerales, que así se les nombraba, consumida normalmente como componente de un alimento o bebida no alcohólica que proporciona energía o es necesaria para el crecimiento, el desarrollo, el mantenimiento de la vida o cuya carencia haga que produzcan cambios químicos o fisiológicos característicos. Y esta es la definición que le viene en la norma oficial 043 con respecto a lo que es un nutrimento. Entonces, no solo es aportar el alimento o el producto alimenticio a la población, insisto, es verificar qué tipo de nutrimento estamos consumiendo, que debemos relacionarlo automáticamente con el beneficio, ¿no? Y dejarlo de ver como en el perjuicio, sino más bien en el beneficio hacia mi salud, ¿no? Y estamos hablando también en términos de seguridad alimentaria. Bien, ¿qué debemos tomar en cuenta de los nutrimentos? Todos los nutrimentos son importantes, ¿no? De repente escuchamos decir que existen, comida chatarra, ¿no? La verdad es que cuando hablamos de comida chatarra, pues la verdad es que también tendremos ya que empezar a definir en términos de qué estamos hablando de una comida chatarra. Todo lo que proporciona un alimento o un producto alimenticio, todo puede tener un beneficio, ¿sale? Entonces, todos los nutrimentos son importantes. La grasa saturada, el sodio, ¿no? Que ahorita pues son nutrimentos críticos por el tipo de epidemiología que presentamos en el país. Pues sí, pero eso no quiere decir que sea para todos, ¿no? O sea, necesitamos también ser muy conscientes de que cada uno de estos nutrimentos son sumamente importantes para nuestro beneficio, para que el metabolismo se lleve a cabo de manera adecuada. La cantidad requerida de cada uno de estos nutrimentos pues va a ser variable, eso va a depender de la edad, de la condición fisiológica de la persona, del sexo, del área geográfica, de si está sano o no, de su economía, etcétera, etcétera, ¿sale? No es recomendable consumir más de los requeridos porque algunos son tóxicos o directamente se van a asociar con la presencia de enfermedades crónico no transmisibles. No se deben consumir en menor cantidad tampoco porque se presentarán enfermedades carenciales como la desnutrición o ambas. Y entonces aquí es importante porque en estos dos puntos, ¿verdad? Están perfectamente claros los dos polos de la nutrición en términos de malnutrición, ¿no? Si así lo nombramos, pero pues ya vemos que tanto el exceso como la deficiencia nos va a generar un problema y en estos casos problemas de salud pública muy importantes. Se reconocen hasta el momento 100 nutrimentos, más o menos, y que es probable que en un futuro pues esta cantidad se amplíe, pues obviamente hay cada vez más estudios, ¿no? Sobre la cantidad de componentes que tienen estos alimentos de manera natural e incluso no solo el identificar cuántos, sino
en qué combinaciones realmente son benéficos o perjudiciales. Y el último es que el organismo es capaz de sintetizar muchos a partir de sustancias orgánicas, entonces eso también es algo muy importante, ¿no? Entre más natural, pues tengamos una alimentación con menos situaciones químicas dentro de sus componentes, pues será más fácil que podamos sintetizar este tipo de nutrimentos, ¿ok? Bien, es así que esta herramienta ustedes la conocen perfectamente bien, yo creo que así es, ¿no? Es el plato del bien comer, no es del buen comer, así se llama, es el plato del bien comer. Curiosamente, cuando al mexicano le decimos del buen comer, pues todo lo asociamos con algo que tiene que ver con la copiosidad, ¿no? Y entonces no importa cuántos tacos te comas, ni importa cuántos panes te comas, el caso es que te sientas en un buen estado, ¿no? Y en una buena convivencia. Entonces, el plato es el plato del bien comer, es una de las herramientas que nosotros utilizamos para dar orientación alimentaria, es decir, para solo empezar a tratar temas que tienen que ver con el consumo de alimentos, y lo hacemos para que la población agrupe o identifique de manera muy específica qué tipos de alimentos son los que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Y les demos una clasificación, sobre todo con la intención de poder generar, chicos, que este grupo de verduras y de frutas realmente esté dentro de ese plato, ¿no? Que nosotros le vamos a decir a nuestros pacientes, que más o menos en esta estructura debería contener en estas distribuciones, en su plato del día a día, la cantidad de alimento, ¿ok? Entonces, este grupo de las verduras y las frutas ha sido el que menos se ha consumido, y mucho menos el de las frutas si lo comparamos con las verduras, ¿no? En el caso de los cereales, bueno, pues sí son la base de nuestra alimentación, nada más que aquí el problemita que hemos tenido con estos es que pues cada vez se consumen, ¿no? Con menos cantidad de fibra, es decir, vienen descascarillados los cereales, y la otra es que están combinados con grasa y con azúcar. Y al hacer esta combinación con estos tres nutrimentos, hidratos de carbono simples, ¿no? Con estos complejos más la grasa saturada que puedan tener, ¿no? Y la cantidad de más aditivos y todo esto, pues se ha visto que ha generado adicciones importantes, ¿no? El azúcar específicamente está asociada a adicciones, ¿no? Entonces, estos cereales, pues se recomienda que se consuman un poquito en menor cantidad, ¿no? Siempre y cuando pues estén presentes estos dos del grupo de las verduras y las frutas. Y en el caso de las leguminosas y alimentos de origen animal, pues aquí es muy importante, ¿no? Hacer énfasis. La cantidad de más o menos producto animal que tendríamos que estar comiendo solamente se deriva en esta pequeña fracción, ¿no? Y cuando nosotros vemos o analizamos realmente nuestros platos de comida, la mitad corresponde a la milanesa y la otra mitad corresponde al espagueti blanco. Y entonces ya comí fruta, sí, porque te aventaste un vasote de agua de guayaba que estaba completamente saturado de azúcar. Entonces, de ahí que se pretende que haya un cambio, ¿sale? Nada más que sí quiero hacer un énfasis importante. El plato del bien comer habla de alimentos naturales. No habla, más que en el caso del atún, no habla de alimentos ultraprocesados, ni habla de platillos, salvo la sopita que viene aquí y el tamalito que viene acá, ¿no? Pero de ahí en fuera, la clasificación de este plato tiene que ver con el tipo de nutrimento, es decir, es una clasificación nutrimental basada en el nutrimento prioritario de ese grupo. Y en este caso, para las verduras y las frutas son vitaminas y nutrimentos inorgánicos, para los cereales son hidratos de carbono, y para las leguminosas y alimentos de origen animal son proteínas. Entonces, estamos clasificando de acuerdo a un nutrimento primordial, preponderante. Eso no quiere decir que los demás grupos no contengan diferentes nutrimentos, a excepción de lo que son tejidos animales, ¿no? Todo lo que viene del animal, pues no contienen hidratos de carbono. Todo lo demás contiene de los tres, ¿ok? Bien.
De ahí entonces hablamos, una vez que ya establecimos la clasificación de alimentos como tal, la que nosotros tenemos en México, retomamos esta clasificación NOVA, que yo no sé si la habían escuchado, pero esta clasificación se generó en Brasil, en Sao Paulo. Un grupo de investigadores pues empezó a dar cuenta que no solo este tipo de guías alimentarias iban a dar resultado al momento de hacer las orientaciones alimentarias o las intervenciones ya educativas, ¿no? Relacionadas a alimentación, porque estas solamente hablaban de alimentos así como les mencionaba yo, naturales, ¿no? Pero pues resulta que cuando nosotros ya vemos y hacemos un análisis de lo que realmente estamos consumiendo, pues estamos consumiendo muchos alimentos que son procesados. Entonces, esta clasificación agrupa los alimentos de acuerdo a la naturaleza, el grado y el propósito del procesamiento industrial que sufren. Implica procesos físicos, biológicos y químicos que son empleados después de que los alimentos son separados de la naturaleza y antes de ser consumidos o preparados como platos o comidas. Bien, estos alimentos, bueno, pues pueden ser consumidos ya sea por sí mismos, como las frutas, las nueces o la leche, como elementos principales o elementos acompañantes de platos y comidas. En nuestro caso, bueno, decimos platillos, ¿no? Como los granos, las harinas, los vegetales, la carne, los huevos, o como productos alimenticios que están empleados para preparar estos platos o comidas, como los aceites, la manteca, el azúcar, la sal, es decir, todo aquello que nada más debería ser utilizado como el toquecito para darle ese plus, ¿no? Al preparado o al alimento como tal. Y productos alimenticios que son también listos para consumir o calentar, como el pan, queso, jamón, los snacks, ¿no? Los envasados, las bebidas sin alcohol, los platos congelados, preparados, etcétera. Y algo muy importante que yo he visto que consumen, pues, que se consume demasiado en la población y que son estas sopas instantáneas como la Maruchan, la Cuisin y todas estas, ¿no? Que pues obviamente entran en este grupo de alimentos, de productos alimenticios, que son listos para consumir. Bien, aquí tenemos un esquema, la verdad es que se me hizo muy sencillo de entender, de lo que es tener el alimento de forma natural, que ese que hablamos nosotros, de ese alimento como tal que yo les mencionaba, lo que es el procesado de ese alimento. Entonces aquí el ejemplo pues es esta piñita que ahora le quitaron la cascarita, la corona, e incluso hasta el corazoncito, ¿no? Y lo metieron en una latita, en un caldo, ¿no? Que nosotros le llamamos, es un almíbar, que contiene demasiada cantidad de azúcar, y lo que hacen estos dos puntos, ¿no? Tanto la lata como el azúcar, es conservar ese alimento. Entonces, ok, de un proceso, de un alimento natural, ya lo procesamos para que dure un poquito más. Pero cuando hablamos de un proceso ultraprocesado, quiere decir entonces que nos vamos a este sobrecito de polvos, ¿sale? Que dicen que son de piña y que pues la verdad sabemos que no son de piña porque ya tienen una serie de elementos químicos, ¿verdad? Que hacen que ahora esta agüita, que debería de ser natural, pues te sepa a piña, pero que aparte pues ya te estás comiendo una cantidad de elementos químicos que la verdad no son tan beneficiosos. Entonces, el mismo ejemplo lo tenemos con el maíz, pues aquí el maicito, ¿no? Enlatado, ahí está el pozole que les decía yo, ¿no? Y la otra es aquí, pues las frituras de maíz que tenemos, todas las de Sabritas y todas las que quieran imaginarse, están aquí presentes, ¿no? Y la otra es, que ya fueron adicionadas con un montón de sustancias, ¿no? Y la otra es el pescado, la otra es, ¿no? Cuando es ya procesado, bueno, pues cuando lo enlatan, para que pues tú lo puedas comer, no llega fresco a tu casa, entonces lo comes enlatado, pero la otra es cuando ya es ultra procesado, y entonces tenemos toda esta serie de, como aglutinados, empanizados, ¿no? Que vienen en figuritas de pescado y de estrellita y de deditos de pescado y no sé qué, que la verdad es que tampoco garantizamos que sean de pescado. Entonces,
Cuando hablamos de la clasificación NOVA nos habla de este procedimiento de que ya hablamos de cómo llega de un alimento natural a ser un alimento ultraprocesado, y tiene 4 clasificaciones. El grupo 1, que habla de alimentos no procesados o mínimamente procesados. El grupo 2, que habla de los ingredientes procesados. El grupo 3, que habla de alimentos procesados, y el grupo 4, que habla de alimentos ultraprocesados. Y entonces aquí este esquema se me hizo súper interesante, porque aparte de que es gráfico, al momento de entender estas flechitas, ¿no? Entonces nos damos perfecta cuenta de que estos alimentos no procesados van a pasar a ser procesados, pero estos ingredientes que son procesados, ¿verdad? Que solo son culinarios, van a pasar a formar parte de estos alimentos ultraprocesados, y estos son los que habrá que tener mucho cuidado en su consumo porque integran las grasas, integran los azúcares, se integra el sodio, ¿no? Ya sea como sal o como algún componente para conservar el alimento. Entonces, pues aquí vemos más alimentos naturales. En los alimentos procesados vemos estos alimentos naturales con algún medio de conservación, ¿no? Que solo son pues, cortaditos, picaditos, no sé qué, y que pues, ya están metidos en una bolsita para el congelador, o que están metidos en una latita o en una bolsita. Pero aquí, pues estos, como bien lo decíamos, son muy pequeñitas las cantidades: aceites vegetales, grasas animales, mieles, azúcares, jarabes, sales, harinas, almidones, etcétera. Estos son los que específicamente están generando, ¿no?, el problema más serio de salud pública en este momento, y que se asocia con las enfermedades crónico no transmisibles, y que además están siendo añadidos a estos alimentos junto con otro tipo de sustancias químicas que le están dando, ¿no?, la garantía de durar más tiempo, y aparte de que sean más prácticos de consumir, pero aparte de generar adicciones muy importantes para su consumo. Entonces, esta es la clasificación NOVA, ¿sale? Los ingredientes de estas preparaciones, bien, los productos ultraprocesados, hablan de que los ingredientes de estas preparaciones incluyen también aquellos empleados en las comidas procesadas como azúcares, aceites, grasa o sal. Contienen otras fuentes calóricas y nutrimentos que normalmente no se emplean en las preparaciones culinarias. Nosotros no le andamos agregando maltodextrinas a la sopa, ni a la sopita esta de pasta que utilizamos, ¿no? Ni le andamos agregando aglutinantes ¿qué les gusta? Al asado, ¿no? Para que quede más espeso. O sea, la verdad es que no hacemos eso. Un producto alimenticio sí lo tiene. Algunos se extraen directamente de alimentos como la caseína, la lactosa, el suero de la leche y el gluten. Y ojo con esto, ¿no? Porque algunos de estos nutrimentos se ha visto que han generado mayor intolerancia, ¿no?, alimenticia en algunas personas. Entonces, esta imagen se me hizo muy interesante porque prácticamente dice aquí los 15 peores ultraprocesados, ¿no? Y entonces, pues si hacemos un análisis, probablemente cualquiera de estos, ¿no?, estén en nuestra despensa o en nuestro refrigerador. Y entonces estos son los productos que mayor tienen sustancias anexas y que una de dos no son reportadas, ¿no?, o no pertenecen directamente al alimento que se supondría debería tener en mayor cantidad, ¿no? Entonces, punto aquí importante. Cuando lean ustedes etiquetas nutrimentales, los 3 primeros ingredientes que contenga un alimento son los que están en mayor del 50% en un producto. Y entonces, cuando nosotros leemos algunas etiquetas de estos, vamos a encontrar azúcar, grasa como principales ingredientes, o algún derivado de algún hidrato de carbono, ¿ok? Bien. Muchos provienen de más procesamientos de los constituyentes alimentarios, como lo son los aceites hidrogenados o interesterificados, ¿no? Proteínas hidrolizadas, proteínas de soya purificada, maltodextrinas, azúcar invertido, el jarabe de maíz rico en fructosa, que si bien se ha visto que estos tienen beneficios en la conservación y en el aumento del sabor, y etcétera, etcétera, también se ha visto que son directamente los que se asocian con la presencia de enfermedades crónico no transmisibles.
Bien, los aditivos son algunos que también se emplean en las comidas procesadas y estos van a estar ahí presentes, ¿no? Entonces les van a adicionar una serie de sustancias como conservantes, antioxidantes y estabilizadores. Y los aditivos son aquellos usados para imitar o aumentar las características organolépticas de los alimentos o para enmascarar aspectos desagradables del producto final. Y entonces, ojo, porque entonces también son utilizados para algunos productos que a lo mejor ya pudieran tener alguna situación de descomposición, pero con esto lo maquillan. Entonces hay que tener mucho cuidado con la calidad del producto que estamos consumiendo. Bien, estos aditivos pueden ser también tinturas y otros colorantes o estabilizantes del color, y entonces por eso vemos los determinados productos con unos colores súper llamativos. Sabores, potenciadores de los sabores y edulcorantes, mismos que aceleran, ¿no?, o aumentan el sabor de ese producto, pero que generan adicción. Son auxiliares del procesamiento como carbonatación, aglutinantes, aumentadores del volumen y antiaumentadores, agentes antigrumos, agentes de glaseado, emulsionantes y humectantes. Entonces, prácticamente nos venden cosas maravillosas como plásticas, ¿no? Se emplea una multitud de secuencias de procesos para combinar los ingredientes que habitualmente son numerosos y crean al final el producto, ¿sale? De ahí que pues se le llame ultraprocesado, es decir, van por diferentes procesos para que puedan mezclar todos estos ingredientes. Y vuelvo a insistir, muchos de ellos no tienen el alimento original. Les voy a poner un ejemplo. Este queso Filadelfia que viene en rebanadita, ese ya no es queso. Y revísenle en los ingredientes, ¿no? Incluso hasta la forma en la que viene ya el quesito, pues ya no es como el queso Filadelfia debería de ser. Entonces, tiene muchos de estos ingredientes anexos en su preparación. Algunos de estos procesos no tienen equivalentes domésticos como la hidrogenación o la hidrolización, la extrusión, y el modelado, y el procesado para freír. Entonces, muchos de ellos ya vienen con esto previo, y tú vienes tú y te calientas al alimento y sabrá Dios qué tipo de aceite, qué tipo, ¿no? El proceso de hidrogenación que está muy asociado con enfermedades cardiovasculares, bueno, pues habrá que tener cuidado con ese punto. El propósito global del ultraprocesamiento es crear productos alimentarios de marca, convenientes, durables, listos para consumir, atractivos, súper sabrosos y altamente rentables, que son diseñados para desplazar a todos los otros grupos alimentarios. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ya decía yo, en una sociedad estamos conjuntando los diferentes tipos de alimentos y no podemos quitar unos por dejar solamente estos productos alimenticios. Los productos ultraprocesados en general tienen un envase atractivo y una intensa comercialización, cosa que no hacen con una manzana ni con un pescado. Por lo tanto, un alimento ultraprocesado son productos alimenticios baja calidad nutricional y alta densidad energética, con nutrimentos críticos como sodio, hidratos de carbono simples, grasas saturadas, grasas trans, colorantes, aditivos. Bien, de aquí que les presente, yo no sé si lo habían visto o no, pero bueno, este es el tema, ¿no?, que está en boga ahorita, la modificación a la norma oficial mexicana número 051, que habla de las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas, preenvasados, información comercial y sanitaria. La publicación de esta modificación se hizo en el mes de marzo, el día 26, en donde, perdónenme, sí, en marzo ya se publicó y en enero se aprobó. Y entonces, a partir de esto, el etiquetado frontal de los alimentos va a cambiar en México. Y entonces, eso no quiere decir que la información nutrimental que viene en la parte de atrás, ni los ingredientes, tiene que modificarse. Lo que va a cambiar es la forma en la que nosotros visualizamos el alimento y en la forma en la que vemos que presente información importante para que nosotros identifiquemos el exceso de ciertos nutrimentos críticos que son como los que mencioné anteriormente. Entonces, la declaración nutrimental en estos productos tiene que venir en el sentido de la energía, y va a decir así, el exceso de calorías,
la información tendrá que venir en términos de azúcares, exceso de azúcares, grasas saturadas, exceso de grasas saturadas, grasas trans, exceso de grasas trans y sodio, exceso de sodio. Entonces, dependiendo del alimento, va a tener alguna de esta información en la parte frontal, más aparte se le quitarán anuncios llamativos, premios, figuras de animales, de personajes, ¿no? Ya sean personajes así reales o personajes ficticios, todo eso se le va a quitar a una cantidad de productos, sobre todo aquellos que tienen que ver con el consumo de los alimentos en niños. Aquí, como podemos ver, se clasifica en alimentos sólidos y líquidos por cada 100 gramos o mililitros de producto, y entonces tiene una especificación directa, ¿no? Si va más de 275 kilocalorías totales, entonces dirá exceso de calorías. Si va a más del 10% del total de energía provenientes de azúcares libres, tendrá que decir azúcar, exceso de azúcar. Si va a más del 10% de energía proveniente de saturada, tendrá que llevar esta leyenda. Si aumenta, ¿no?, en más de 1% del total de la energía proveniente de grasa trans, tiene que llevar el exceso. Y si va a más de 1 miligramo de sodio por kilocaloría o más de 300 miligramos en alimento sólido, tendrá que decir exceso de sodio. Para lo que son líquidos, más de 70 kilocalorías totales o más de 8 kilocalorías de azúcares libres, tendrá que decir exceso de caloría. Y cuando sean bebidas sin calorías que rebasen los 45 miligramos de sodio, tendrá que decir exceso de sodio. El etiquetado será constará de sellos que van a estar presentes así en la parte frontal. Así es como lo vamos a ver, así es como está ya en la norma oficial. Esto a partir de octubre de este año empezarán las modificaciones pertinentes a modo de que en el 2025 todos los productos tengan este etiquetado frontal. Hay mucha controversia, pero sin embargo ya está aprobado, es parte de las estrategias que se están teniendo a nivel de salud pública. Se unen a las que ya existían precisamente para poder mejorar las condiciones de vida. Y tendrán estas leyendas precautorias que dice contiene edulcorantes, que no es recomendable en niños, porque eso es completamente sabido, ¿verdad? Los edulcorantes, si a veces ni siquiera estamos garantizando que realmente un edulcorante lo pueda consumir un adulto, pues con mucho menos razón un niño, ¿no? Y el siguiente contiene cafeína, evitar en niños. Entonces son los nutrimentos críticos que se ha visto que tienen estos alimentos ultraprocesados, que son directamente los que se han asociado con las enfermedades crónico no transmisibles, obesidad, diabetes mellitus como principales causas, hipertensión arterial, enfermedad renal, cáncer, que obviamente todas tienen una hilación metabólica muy importante, ¿sale? Porque recordamos, unas pueden derivar en otras, ¿sí? Bien, pues eso es todo por mi parte, chicos. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, chicos, ahora sí, si quieren preguntar, en el chat estaba viendo aquí que ya hay una pregunta, doctora. Preguntan, ¿el uso de aditivos no está permitido para el enmascaramiento y justificación de malas prácticas, o sí? No, de hecho hay muchas cosas que no están permitidas. Colorantes, por ejemplo, el rojo 40 no se puede utilizar en alimentos, y si ustedes revisan, hay muchísimos alimentos y sobre todo dulces, caramelos, utilizan rojo 40. No está permitido, la FAO no lo permite, sin embargo, desafortunadamente, y es triste decirlo, vivimos en un país en donde desafortunadamente todo se puede y no pasa nada. Y entonces, como esto ha habido pues mucha lucha, ¿no?, para que se quiten incluso este tipo de aditivos de los productos. Sin embargo, pues créanme que es toda una guerra, ¿no?, hacerlo. Entonces, de ahí el poderle dar a la población las herramientas para que conozcan este tipo de información y para que ustedes mismos o nosotros mismos seamos quienes decidamos si consumo ese producto que tiene tantos aditivos, ¿no? Se dice, chicos, que en un alimento que tiene de verdad más de 10 ingredientes,
aguas, es un alimento ultraprocesado que muy probablemente no tiene nada que ver con el alimento de origen. Entonces, también tenemos que ser muy conscientes, y retomo lo que les dije al principio, ¿no? De cómo realmente hacernos responsables ahora nosotros, primero de nuestra salud, para después decirle al paciente, de verdad no lo haga. O sea, si usted no lo hace, yo le garantizo que usted va a estar bien, pero porque ustedes ya saben que están bien, ¿no? No seamos como cómplices o parte de este asunto, ¿no? Y no seamos de estos que, híjole, pues es que pues sí viene en el alimento, pues ya ni modo me lo como, no, o sea, yo sé que ese alimento tiene eso, pues entonces no lo consumo. Ahora, tampoco estoy diciendo que dejemos de consumir alimentos ultraprocesados, eso de repente también es como muy, muy radical, ¿no? Yo más bien creo que debemos de encontrar el equilibrio. Sí estoy a favor de una alimentación más natural, definitivamente sí. De hecho, hasta les voy a presumir aquí. Esta plantita que tengo aquí es romero, ¿no? Y entonces, me gustan mucho las plantas aromáticas y las que tienen que ver con el proceso de cocina, ¿no? Entonces, sí consumo, por ejemplo, ¿no? Productos ultraprocesados, sí, pero la verdad es que la mayoría de los alimentos que consumo, ¿no? Que consumimos aquí en su casa, con mis hijas son naturales, ¿no? Precisamente porque conozco del riesgo que esto puede generar, porque aparte conozco cuál es nuestro comportamiento familiar en cuestión de enfermedades, porque conozco, ¿no? Muchos de estos riesgos. Entonces, yo creo que en este momento sí es importante. Efectivamente, no está aprobado, pero está presente. Y entonces, ahora se convierte en nuestra responsabilidad decir si lo consumo o no lo consumo. Porque la industria, el gobierno, no van a dejar sus intereses tan fácilmente, ¿no? De hecho, aquí hay otra pregunta relacionada, doctora. ¿Por qué los aditivos, colorantes y aditivos se muestran en códigos y no como tal sus nombres? Digo, a final de cuentas, no sé si hubiera una diferencia entre que viéramos el código y el nombre. A final de cuentas, no debería estar en el alimento, ¿no? Se presentan así porque es más fácil ubicar a través de un código que de un nombre completo. O porque probablemente el nombre, ¿no? Te dé más la relación hacia un perjuicio, y cuando tú lo ves en un código, pues es una manera como de maquillar, ¿no? La Sí, porque de información. hecho aquí ponen que quizá al ver los nombres desconocidos, las personas no elegirían estos alimentos. Bueno, hay Así otra es, pregunta. así es. Ay, perdón. Sí, Dice, si bueno, queremos está bien. consumir cereales, todos son ultraprocesados, ¿cuál será la mejor opción? Ok, siempre les voy a decir que el cereal que viene en grano entero, ¿no? Y me van a decir, ¿y esos dónde los consigo? Bueno, pues el maíz es uno de ellos. La avena, que no viene en sémola, sino que viene en semilla completa, ¿no? Que viene solamente aplastadita la avena. El amaranto, cuando viene en bolita, ¿no? Son cereales que bien podemos consumir de manera natural. Nada más que sí hay que como que cambiar la estructura. Cuando nosotros hablamos de cereales, en automático pensamos en los cereales de caja, y entonces estamos muy acostumbrados que el cereal es para el desayuno y que entonces pues consume uno de esos, porque bueno, pues aparentemente vienen de granos enteros. No siempre es así. Yo la verdad es que les sugiero, si ustedes quieren consumir un cereal de caja, yo les digo, entre menos azúcar contenga y realmente vean ustedes que el grano que aparentemente viene más completo, entonces consúmanlo. En la parte de atrás, en los ingredientes, los 3 primeros que vengan, si no es cereal y si no es, si es azúcar, ¿no? ¿Saben qué? Déjenlo de lado. Yo les digo cornflakes de Kellogg's, me consta que es grano completo. Hacen la molienda del grano como tal de maíz y pasa por los aplanadores del cereal y luego al tostado. Ese es un cereal entero. Si hablamos de estos de caja. El cornflakes de Nestlé, ese es un aglutinado de cereales
que dice que son de maíz, pero la hojuela no viene como, es más, viene hasta más uniforme, ¿no? Todas como que del mismo tamañito. Entonces, ahí ya no le entraba tanto, pero pues le entraba más a ese que a un Lucky Charms, por ejemplo, o que a un, de estos que tienen muchos colorantes, ¿no? Ahorita el Nesquik, por ejemplo, que les he de confesar que, por ejemplo, aquí en casa, ¿no? Ese cereal les gusta a mis hijas, el Nesquik, y bueno, pues compraré a lo mejor una sola vez esa caja, ¿no? Y de aquí hasta que se acabe y como promuevo, ¿no? Otro tipo de alimentos en el desayuno y en la cena, difícilmente consumirán ese cereal, pero sí le apuesto más al grano entero, ¿no? O sea, al Doctora, grano entero. Sí, hay otra pregunta. ¿Qué efectos adelante. adversos tienen los edulcorantes? Los edulcorantes se han asociado, en algunos casos, se han asociado con algunos tipos de cáncer. De hecho, hemos tenido una evolución, ¿no? En el consumo y en la utilización de estos edulcorantes. Antes la sacarina, ¿no? Era muy, muy frecuente consumirla, pero pues se asoció directamente a cáncer, ¿no? Cáncer de colon. Y entonces, bueno, pues se dejó incluso, ¿no? Un poco de lado. Pero sin embargo, ahorita hay toda una línea de investigación, incluso la Facultad de Medicina, ¿no? En sus procesos de maestría y de doctorado, están teniendo una línea importante de investigación referente a los efectos que los edulcorantes tienen. Y ahorita recuerdo, ¿no? Hay una controversia entre ay, se me olvidó el nombre del edulcorante. Ahorita les digo qué Y si edulcorantes. quiere, pasamos con el siguiente comentario mientras Sí, recuerda ok. eso. Sí. Comentan aquí, yo sé que el etiquetado es importante para informar acerca del contenido nutricional de un producto. Esta modificación me parece bien, pero en realidad también sabemos que muchas personas no son del todo conscientes acerca del daño de consumir en exceso algún producto ultraprocesado. Y además vemos que que se lo compran a los niños por la facilidad económica que tienen estos productos. Mi pregunta es, ¿qué tan efectiva es la modificación si muchas cosas se ignoran? También estoy de Ok, acuerdo con que no se trata de eliminar estos productos, sino de saberlos integrar en nuestra dieta. ok. Muchas gracias. Es una buena pregunta. Hay algo que siempre les digo, todo lo que hemos aprendido hasta ahorita viene de un proceso educativo, es decir, de repetir y de repetir y de repetir patrones, y pues los hemos anexado a nuestra vida. El hecho de que ahorita venga una modificación implica que iniciemos nuevamente el proceso educativo. No va a ser de la noche a la mañana. Necesitamos educar a la población. Por eso mi llamado importante a que ustedes sean también portavoces, ¿no? de estas situaciones que son importantes. Eh, si bien, ¿no? El hecho de que pues habrá gente que a lo mejor ni le interese si el producto o no, pero el hecho de que a lo mejor ya lo vea y de que esté ahí presente, ¿no? El exceso en el producto, pues a lo mejor eso de manera visual, ¿no? Puede empezar a permear de otra manera hacia el tipo de conductas que tenemos, ¿no? Como personas. Creo que todo es un proceso de sensibilización. Claro, aquí hay otro comentario. Ok, sí, Doctora, sí, muy sí. buena ponencia, un saludo desde Perú. ¿Sería preferible evitar Gracias. los productos semiprocesados con preservantes? ¿Existe consecuencias desfavorables si se consumen productos con preservantes o conservantes? Yo creo que todo en exceso sí. Vuelvo a insistir, ¿no? O sea, todo se ha hecho con un fin específico. De verdad que no soy de estas personas que sean tan radicales, ¿no? Y entonces ahora ya no consumo ninguno que tenga ningún preservante, ningún conservante. Yo creo que están destinados para algo. Sin embargo, hemos sustituido una cosa por otra. El hecho de que tú consumas un alimento que tiene un preservante o un conservante
Pues debe ser incluso hasta para situaciones, híjole, como de la emergencia, ¿no? En la torre, pues hoy no tengo frijoles y entonces llegué rápido, pues saco la lata de frijoles o alguno otro que tenga un conservante, ¿no? Pero eso no quiere decir que cada que voy a comer frijoles, entonces voy a sacar la lata de frijoles. Pongo a remojar mis frijolitos y entonces me como mis frijoles naturales. ¿Implica tiempo? Sí. ¿Implica organización? Sí. ¿Implica un cambio de mentalidad? Sí. Insisto, no creo que porque comas de vez en cuando alimentos ultraprocesados sean específicamente los que generen los daños, ¿no? Okay. Creo en el sentido de analizar un estilo de vida, ver que sí, ver que no, y entonces empezar a trabajar sobre lo que no para realmente generar un cambio. Vuelvo a insistir, Claro. no puedo dejar de consumir, porque hasta son ricos, o sea, no podemos negarlo, también son ricos. Te tomas una Coca-Cola o te comes una pizza de estas que ven, pues sí está bien, para la emergencia está súper, pero pues no como parte de la vida diaria, ¿no? Ponen aquí, igual acerca de los jugos, un ejemplo, Jumex, tienen mucha azúcar, entonces es malo consumirlos, a veces por no tener tiempo de hacerlo natural. Aquí hay algo bien importante, chicos, y qué bueno que hacen esa pregunta. Como estudiantes, la verdad es que luego buscamos, ¿no? Lo más rápido, porque pues no tienes tiempo. Entonces, ¿qué haces? Pues eso que tiene más energía, que tiene, ¿no? Más calorías, y aparte sabe rico, pues me lo tomo. Está bien una vez a la semana, ¿no? Lo demás, de verdad procura encargarse la manzana, la naranja, la pera, ¿no? Ahí metida en la bolsa, el plátano, ¿no? Y su botella de agua. La hidratación es muy importante, pero si va con azúcares y si va con esta cantidad de aditivos, pues el riñón tiene que trabajar, recuérdense, ¿no? Doble, hay que separar solutos para dejar solo el agua, para que pueda cumplir sus funciones, ¿no? Sanguíneas, de purificación y demás, que todos conocemos. Pero pues todo eso que ya tuvo que quitar, ¿dónde se queda? Pues se queda en esa pequeña coladera, ¿verdad? Y entonces luego vienen los cálculos renales. ¿No? Entonces, está bien, tienen mucha energía y pues son muy empleados, pero pues una vez a la semana tal vez, ¿no? O sea, no más. O sea, no más. Y si no, pues prefieran también sus juguitos. Que también es importante, ¿no? Juguitos naturales tampoco se recomiendan mucho, yo no los consumo tanto porque aumentas la cantidad energética. Para obtener un vaso de jugo de naranja, a veces empleas, dependiendo de la temporada, ¿no? Si es en invierno, pues empleas 2 naranjas para hacer un vaso de jugo de naranja, pero si es en estas épocas que no es, ¿no? Que no es temporada, 4 naranjas para hacer un vaso de jugo de naranja, cuando cada naranja te da 40 kilocalorías, entonces ya la multiplicaste por 4 y entonces ya cuántas kilocalorías son, ¿no? En un solo jugo, en un solo vaso de jugo de naranja. Entonces, pues mejor la fruta natural, completa, entera, que promueva la masticación, que promueva toda la activación del proceso digestivo, enzimático, ¿no? Hormonal, y tu agüita aparte, ¿no? No sé si respondí esa pregunta. Sí, sí, doctora. Y aquí Ujú. hay otra que, bueno, habla de alimentos transgénicos, me gustaría responderla yo. Dice, los Adelante. alimentos transgénicos no son puramente dañinos, fueron creados para combatir el hambre, tener mayor accesibilidad para la población, el problema es que no sabemos equilibrarlos. Sí, el caso aquí es que los alimentos transgénicos son otra cosa completamente diferente, ¿no? Nosotros estamos hablando de alimentos procesados, de conservadores, de aditivos, mientras que los alimentos transgénicos finalmente son una variante de algo natural. Estás haciendo modificaciones en el código genético de esos alimentos para que su producción sea más eficiente, pero no estás adicionando sustancias químicas extra. No sé si queda clara esa parte. Estos no estamos hablando de alimentos transgénicos. Es un tema completamente aparte de los alimentos ultraprocesados. Y pues habla de toda esta maquilación y la adición de productos adicionales pues, al alimento natural. Y pues otra pregunta aquí que hay, que la vida útil del alimento sin conservantes sería menor.
Los conservantes ayudan a que el alimento no entre en descomposición, entonces ayuda a preservarlos, entre otros beneficios. No hay que satanizar los conservantes u otros aditivos. Así estoy completamente de acuerdo. Vuelvo a insistir, si es para tu emergencia, está perfecto. Hay técnicas muy específicas y si quieren en algún momento podríamos hablar de esas técnicas de almacenamiento de los alimentos naturales para garantizar su mayor vida, ¿no? Ahorita en estos confinamientos, pues el alimento te tiene que durar más, ¿no? En el refrigerador, entonces hay que saber cómo organizar ese alimento en el refrigerador, de qué manera lo tienes que empaquetar, en qué nivel, qué tipo de trastes debes de ocupar, ¿no? Qué tipo de acomodo, ¿no? Qué alimentos pueden ir al congelador y cuáles no. Pero sin embargo, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Yo no lo satanizo, sin embargo, sí pongo ahí, ¿no? El asunto de la responsabilidad del consumo y de la responsabilidad hacia nuestra propia salud, entendiendo que somos parte de una salud pública mexicana tan compleja, ¿no? Pues aquí ya no es una pregunta, solo un comentario, que en el Sí. Perú tienen esa ley de etiquetado de los octógonos y sí se ha visto cambios porque la mayoría no sabía leer el etiquetado y con este etiquetado se ha hecho más visible para que puedan escoger los productos. Y pues sí, me parece una alternativa excelente, ¿no? Y Bueno, digo, ha chicos, sido, perdón, nomás rápido, ha sido muy criticado el asunto de que hayamos tomado un sistema que se trabaja en Chile y que se ha trabajado en Perú, ¿no? Pero yo creo que es más bien el apostarle a algo que creemos puede tener un beneficio, ¿no? Si no se hace nada, bueno, pues seguiríamos exactamente igual, ¿no? muy bien, chicos, pues muchas gracias a la maestra, gracias a todos ustedes por participar. Este protocolo se llama Aprendiendo con Sentido y tiene la finalidad de que estas charlas y todo este contenido que se comparte quede disponible para todos ustedes. Entonces la charla va a quedar grabada, se sube al canal de YouTube de OEPSA y ahí lo pueden consultar. Cuando ya esté lista toda la edición y ya esté la charla en la plataforma, les haré llegar la información por el chat para que también conozcan el canal. Y pues el protocolo inició el mes pasado con un mes lleno de genética y continuaremos los próximos meses. Entonces ahí podrán consultar el contenido que vayamos subiendo. Pues muchas gracias a todos. Gracias, maestra, por su participación. Gracias a ustedes. Cuídense mucho, quédense en casa. Saludos a todos. Gracias, chicos. Gracias. Hasta luego, gracias.